Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que también promete sumergirnos en un mundo de sabiduría y de conocimiento que solo el rey Salomón, inspirado por Dios, puede traernos en la santa y sabia palabra. La lección de esta semana es la número 9 y su título es Palabras de verdad. Todos sabemos y conocemos que un día este mundo va a perecer y es necesario dar a conocer a viva voz este gran mensaje de salvación. De lo contrario, las almas perecerán si no les advertimos sobre todas estas cosas que han de venir y cómo nosotros podemos hoy, con la ayuda de Dios, vivir santa y piadosamente y conducirnos de cierta manera que nos ayude a acercarnos más y más a la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande importancia, como por ejemplo, vamos a estudiar el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese conocimiento? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se encuentra? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Y en este proceso, en el estudio, vamos a descubrir por qué no abusar del prójimo. Es necesario entender que el poder y la influencia pueden tener grandes consecuencias para bien o para mal. Y cómo la influencia tú la puedes utilizar para que otros alcancen la salvación. Y cómo esa misma influencia podría hacer que otros se pierdan y se descarríen y nunca más vuelvan a redir. De tal manera que vamos a aprender cuál es el error de envidiar a los impíos. Y de esta manera vamos a comprender cuál es el propósito con el cual Dios nos advierte sobre estas cosas y cómo podemos vivir santa y piadosamente, quitando nuestros ojos de la iniquidad, rechazándola y enfocándonos en el bien hacer y sobre todo en la salvación que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Y al estudiar esta lección vamos a conocer cuáles son los peligros de comer y de beber. Sí, cuáles son los peligros. Y no estoy hablando aquí del plan de salud, ni tampoco de una dieta vegetariana o volacto-vegetariana o cualquiera sea tu dieta. Estamos hablando de un estilo de vida, ciertamente, pero vamos a ver cuáles son los peligros de comer y de beber. Y para finalizar, vamos a disfrutar quiénes son verdaderamente los victimarios, las víctimas y los responsables. Al conocer este tema, vamos a reflexionar profundamente y vamos a disfrutar cómo comprender cómo tú y yo somos responsables en esta vida sobre todas las cosas que pasan y cómo tomar control de nuestra responsabilidad puede acercarnos más y más a nuestro Señor para que de esta manera, al estar dependiendo de Él, podamos alcanzar por medio de su gracia la bendición que estamos buscando. Abróchate el cinturón, estudiemos la lección de mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo de memoria de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios en el capítulo número 22 y los versos 20 y 21. La Biblia dice así: ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Aquí el sabio está escribiendo y está explicando de alguna manera, está haciendo una declaración. Le está diciendo a alguien que vino hacia él y que tiene que regresar. Le dice que le ha escrito 3 veces, de 2 maneras. Número 1, en ciencia y en consejo. Número 2, en otras palabras, él ha tratado de demostrar de manera científica, de una manera clara y profunda, pero manera de consejos. Y le da así saber la certidumbre de las palabras de lo que es la verdad. Es bien interesante lo que aquí Salomón está diciendo, porque está diciéndole a aquel que llegó o a aquella que llegó ante él, le dice: mira, esta es la verdad y te envío de regreso para que les hagas saber a aquellos que no entienden o no saben lo que es la verdad por medio de la ciencia y el consejo. Recuerde que la verdad expresada en la palabra es una,
y se llama Jesucristo. Cristo es la verdad y no hay otra verdad. Ciertamente Dios es verdad, su palabra es la verdad y Cristo es la verdad. Y esto es de alguna manera lo que está diciendo el sabio. Algunos de los proverbios de esta semana tienen paralelos en los textos egipcios. Bajo la inspiración, Salomón de alguna manera tomó lo que era el conocimiento egipcio y lo perfeccionó por la inspiración de Dios. En realidad, la primera gran nación que pudo tener grande impacto en toda nuestra sociedad es la nación egipcia. Sin embargo, aún la sabiduría de los egipcios no se puede comparar con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque la sabiduría de Salomón es divina. La sabiduría de los egipcios era terrenal. En realidad, cada perspectiva de la perspectiva hebrea tiene alguna connotación egipcia y viceversa. Aquí las palabras de los egipcios se encuentran con el Espíritu de Dios de Israel y así llegan a ser revelaciones divinas. Porque hay algunas personas que son prácticamente contrarias a que este libro de Proverbios es de inspiración divina. Ellos son detractores de alguna manera de la palabra y tratan de desvirtuar, desacreditar los proverbios de Salomón como que fueran inspirados. Sin embargo, aquí es clara la palabra que aunque tiene algunas connotaciones egipcias, la base sólida es el conocimiento hebreo y de manera particular la inspiración de Dios en Salomón. Así es que Salomón fue inspirado por Dios para escribir todas estas cosas, para dar estos consejos en ciencia. Es la verdad que podríamos decir es mundial, es de manera geográfica en toda la redondez de la tierra. Aquí dice, lo que era cierto para los israelitas también fue cierto para los egipcios. De otro modo no sería la verdad. Algunas verdades se aplican universalmente a todos. De tal manera que la verdad es una, es universal. Y dijimos que Dios es verdad, Cristo es verdad y su palabra es la verdad. Aunque no es ese específicamente el tema, estamos tratando de aclarar que la verdad es universal. Así es que conocemos que la verdad es mundial y de esta manera, quien quiera seas tú, quien quiera sea el que le escuche, debe de comprender y entender quién es el Señor por medio de su palabra. Así es que dice aquí, el dominio de estas amonestaciones es común en ambas comunidades, es decir, quienes quiera que seas, creyendo o seas incrédulo, donde quiera que viva, hay algunas de estas cosas que no debes hacer o que están realmente prohibidas para todos seres humanos porque ofende a Dios. Quien lo haga está transgrediendo la voluntad de Dios y de esta manera se pone del lado contrario de Dios, en otras palabras, de parte del mal, porque Dios es bondad, Dios es amor, Dios es misericordia. Y el que haga todas estas cosas de manera contraria, automáticamente se hace, por así decirlo, partícipe y parte de la descendencia de la serpiente. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el conocimiento de la verdad. Muy bien. En la sección del día domingo nos presenta un tema que en realidad nos hace, además de darnos conocimiento, nos brinda la oportunidad de ejecutar lo que para nosotros sería la responsabilidad tanto moral de conocer estas grandes verdades. El libro de Proverbios capítulo 22 en el versículo 17 y 18 dice lo siguiente: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Oiga bien, inclina primero, número 1, tu oído, oye las palabras de los sabios, pero ahora que ya la oíste, aplícala, aplica tu corazón a mi sabiduría. Recuerda que cuando habla del corazón, habla de la mente. Primero dice, inclina tu oído, oye y aplícale tu mente a esta sabiduría, porque es cosa deliciosa. Dice, si las guardares dentro de ti. Cuando dice guardares dentro de ti, es como ponerla no necesariamente en la mente, sino en las entrañas. Y en las entrañas quiere decir en el estómago, en la parte interna, donde podemos, además de ingerir, digerir para poder después traer a luz y poder compartirlas. Leo literalmente. Dice aquí, el primer deber de un estudiante es escuchar y prestar atención. El punto vital es que quien busca la verdad debe ser sincero y debe realmente querer aprender
lo que es recto y entonces hacerlo. O sea, de nada sirve aprender, saber y no aplicar. Y más adelante les voy a decir por qué. Realmente hay que concentrarse, hay que aprender. Para poder aprender hay que enfocarse, concentrarse, desconectar la mente. A lo mejor desconectar el teléfono, a lo mejor desconectar la televisión, a lo mejor desconectarse y olvidarse de la comida, de la ropa, de la casa, del trabajo, de todo para poder concentrarse. Enfocarse de tal manera que usted pueda aplicar la sabiduría a su mente. No es suficiente que el estudiante escuche y entienda. En realidad debe de conocer y de experimentar el conocimiento. Un verdadero conocimiento o experiencia con la verdad misma. En otras palabras, no es solamente necesario conocer acerca de la Biblia, de las doctrinas, de las enseñanzas. Hay que tener una experiencia personal con el originador de toda esta teología, de toda esta verdad, con Dios mismo. Dios es quien ha dado este manantial de conocimiento y sabiduría para ti y para mí. Y conocerlo no es suficiente, sino que experimentarlo. Más adelante les voy a decir por qué. Leo literalmente. En cambio, la verdad se debe alcanzar las partes íntimas del ser humano. Como ya dije, ¿verdad? Se refiere al estómago, digerirla, asimilarla. Y una vez que el mensaje se ha arraigado dentro de nosotros, subirá a nuestros labios y podremos dar un testimonio poderoso. En otras palabras, si usted quiere aprender algo, usted lo que tiene que hacer es primero estudiarlo, concentrarse, estudiar, aplicarle en la mente. ¿Y sabe cómo lo va a aprender más? Hablando, enseñando. Cuando usted empieza a enseñar y enseñar, el que más aprende es usted. Así es que conocer y aprender no es lo mismo que enseñar. Así es que usted tiene que aprender, conocer y enseñar para lograr asimilar. Ahora, me gusta lo que dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 22, del 19 al 21. Dice, para que tu confianza sea en Jehová, te has hecho saber hoy a ti también. O sea, Dios te ha compartido a ti el conocimiento para que aprendas a confiar en Jehová. Y la lección aquí nos dice 3 puntos muy importantes. La primera es tener fe. Tener fe es creer, es tener la convicción, que es el punto número 2. Y tener convicción es quedar convicto. En otras palabras, es como quedar prisionero de esa verdad y usted no se aparta. Como dice la Biblia, compre la verdad y no la venda. Y el tercer punto es la responsabilidad. Y esta responsabilidad es muy importante. Por ejemplo, vamos a decir que usted es alguien que presenta lo que es el reporte del tiempo. Se estudió para ser un meteorólogo. Y se da cuenta que viene un huracán a la ciudad. Usted tiene el conocimiento, usted sabe cómo todo lo que está pasando, cómo va a venir el huracán. Pero resulta que se queda callado, no comparte. Y viene el huracán acercándose a la ciudad donde usted vive y todos los que están a su alrededor van a sufrir las consecuencias del huracán. Pero usted tiene el conocimiento, usted lo sabe todo, que viene el huracán y todo lo que está pasando atmosféricamente. Pero ¿de qué sirve ese conocimiento si no lo comparte? Así es que debe de compartir, debe de creer, tener convicción y tiene la responsabilidad de compartir. De tal manera dice, aquí no es para tener inteligencia ni ser hábiles en el conocimiento. El objetivo del maestro es fortalecer la confianza del discípulo. Y la fe es creer en lo que no comprendemos. De esta manera tenemos la responsabilidad de tener el conocimiento, adquirirlo, digerirlo, pero también compartirlo. Todos somos responsables de esta gran verdad. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es robar al pobre. Muy bien. En la sección del día lunes, la lección nos presenta una advertencia para todos aquellos que en algún momento podrían estar haciendo algo en contra del pobre. En realidad, el pobre está en una posición de desventaja y abusar del pobre es algo más terrible porque es hacerle daño a alguien que ya está en una posición bastante difícil. En este día la lección nos lleva al libro de Proverbios en el capítulo 22, versículos 22, 23, 23 y versículo 10. La Biblia dice así: no robes al pobre porque es pobre. O sea, no le robes, mira que es pobre, no le robes. Ni quebrantes en la puerta al afligido. Y dice ahora ¿por qué? Porque Jehová juzgará la causa de ellos. Tanto al afligido como al pobre
que ha sido abusado, Dios va a juzgar a aquel que lo abuse. Y sigue diciendo, y Dios despojará a el alma de aquellos que los despojaren. En otras palabras, Dios va a hacer un juicio contra aquellos que se han comportado de una manera abusiva para aquellos que son pobres. Versículo 10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. En otras palabras, hay gente que ocupa su cargo, su posición, su influencia para abusar a aquellos que están en posición de desventaja. La advertencia es: no robes al pobre, dice Dios, porque Dios juzgará y despojará a aquel que ha hecho tal maldad. En este día la lección nos lleva a la experiencia del rey David, cómo tomó la mujer de su prójimo, alguien que estaba en una posición menor que él, abusó de su posición y Dios de alguna manera trajo juicio a la casa del rey David. Asimismo, el rey Acaz, también ustedes se acuerdan lo que es la viña de Nabot. Él se hizo dueño de la viña de Nabot, pero de una manera arbitraria, de una manera abusiva. Tomó la heredad que no le pertenecía de manera abusiva, con la influencia de su poder como rey. De tal manera que algunos piensan, dice, comamos y bebamos, que mañana no va a haber nada que va a pasar Dios. Sin embargo, la elección dice, y la Biblia dice claramente, que Dios va a hacer un juicio y todos vamos a enfrentar consecuencias. Algunos se aprovechan de su posición política para tener influencia sobre aquellos que están en desventaja y aprovecharse de ellos. Algunos utilizan el poder, la política, y abusan de la influencia que ellos tienen y el poder que ellos tienen en sus manos. De tal manera, dice aquí, aunque siempre es malo robar, está prohibido. Esta prohibición se ocupa de robar a los pobres y a los oprimidos, quienes son los más vulnerables. Realmente son indefensos y por lo tanto califican para la preocupación especial de Dios. Aquel que esté en una posición difícil, Dios tiene especial cuidado. Y si alguien lo abusa, Dios va a juzgar a ese que lo abuse. De tal manera, si alguien tiene menos y roba, no quiere decir que por el hecho de estar en esa posición tiene alguna ventaja. No, el robo es robo en todas las posiciones. Pero robarle a aquel que no tiene, abusar de aquel que no tiene, esto es trágico. De tal manera que Dios juzgará. La Biblia habla en contra de tomar las cosas de otras personas y sobre todo hacer trampas para sacar provecho. Y hay de aquellos que dicen, comamos y bebamos hoy que mañana moriremos. No piensan en el juicio, sin embargo Dios traerá toda obra a juicio. Proverbios 22-23 implica que aun si el ladrón escapa sin castigo humano, Dios le dará su merecido. De tal manera que todos vamos a enfrentar un juicio y no hay que abusar a aquel que está en posición de desventaja. ¿Podrías tú o yo estar de alguna manera sacando provecho de tu posición, de tu influencia, de tu cargo? Mucho cuidado con esas cosas. Dios va a juzgar todas las cosas y todo va a salir a luz. De tal manera, dice aquí la advertencia, oiga, tenga cuidado, no robar al pobre. ¿Por qué? Porque Dios despojará y juzgará a aquel que tal haga. No traspases la heredad de los huérfanos. No eches mano a lo que no es tuyo. Hay que respetar, dice aquí, los linderos. Los linderos son los límites. No hay que pasar los límites y tener respeto por el derecho del otro. Como alguien dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. De tal manera que hay que mirar con ojos de amor y de misericordia al pobre. No sacar ventaja. Al contrario, si puedes darle una mano, extiéndela y dale la bendición que Dios te ha dado. Continuemos con la lección de esta semana. Miremos qué nos dice la lección del día martes y recibamos esta bendición, cuyo título es Celosos de los impíos. Muy bien. En la sección del día martes, la Biblia nos presenta en la lección de esta semana lo que es tener celos o ser, mejor dicho, atraído o tentado de las acciones y los resultados de los impíos. El título de este día es Celosos de los impíos. Una persona puede estar celoso y estar celoso en este caso quiere decir sentir atracción por el resultado, la complacencia y los beneficios que al impío le produce hacer cosas malas. Escuche lo que dice
Proverbios capítulo 23, versículos 17. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La negación aquí es, no tengas envidia de los pecadores, por el contrario, persevera, mantente, sigue teniendo temor de Jehová todo el tiempo. El capítulo 24, el verso 1 y 2 nos dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Oiga bien, no tengas envidia de ellos, ni desees estar con ellos. Versículo 2, porque su corazón piensa en robar. Oiga bien, el corazón de los malos piensa lo malo. Y también sigue diciendo, e iniquidad hablan sus labios. ¿Por qué no estar entonces con los impíos? ¿Por qué no estar entonces con los malos? Porque ellos piensan la maldad, hablan la maldad y hacen la maldad. De tal manera que aquí la lección dice, no tengas envidia de esto. Al rey David le pasó en cierto momento, creo que es el Salmo 73, que dice, él tuvo envidia de los pecadores porque parece que no les pasa nada. Se complacen, en vez de estar sufriendo, están gordos y tienen todas las cosas que ellos quieren. En realidad es fácil, dice aquí, oiga lo que dice aquí, desde nuestra perspectiva, especialmente si estamos luchando nosotros mismos, es fácil envidiar lo que ellos tienen. O sea, los malos tienen a veces riqueza, tienen éxito, tienen poder, tienen influencia. Lo hacen con maldad, pero todo esto tienen. Y el corazón del creyente, del que quiere servir a Dios, mira esto y algunas veces puede ser seducido por el engaño de esa maldad. Aquí dice claramente la ganancia inmediata de riqueza, éxito, poder que logran mediante su maldad. Eso es lo que mucha gente codicia para sí mismo. Hoy en día está popular los corridos o música mundana acerca de los ampones, de la droga, que tienen dinero, tienen fama, tienen fortuna, pasan una vida de lujo. Y muchos están como quien dice, wow, ¿cómo quisiera yo estar en ese lugar? Pero las consecuencias son más trágicas. Así es que hay gente que tiene dinero, es cierto, y algunas veces podemos pensar que son malos, pero no es cierto. Hay gente que tiene dinero, lo ha ganado justamente y están en esa posición porque a largo plazo han obtenido esos beneficios. De tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es mirar más allá de los, podemos decir, de la complacencia pasajera. Hemos de ver más allá de eso que se puede ver para que no caigamos en esa tentación. Dice aquí, la tentación de pecar es que su recompensa es inmediata. Oiga bien, gozamos la gratificación presente, pero mirar más allá del presente puede protegernos de la tentación. Necesitamos mirar más allá de las ganancias inmediatas de nuestro pecado y pensar en las consecuencias a largo plazo. Una persona puede verse de ahí elegante, tal vez fumando, pero no piensa en el cáncer que le va a provocar. Una persona puede verse tal vez bien con una copa de vino en un lugar lujoso, pero no piensa en la consecuencia que le puede dar en el hígado, las consecuencias de todo lo que significa estar en ese ambiente de maldad. Alguien puede tener un placer, un momento de relaciones sexuales, pero no piensa en una enfermedad, en un hijo no deseado, en las consecuencias que pueden venir. De tal manera que al mirar más allá de las consecuencias, puede prevenirnos de tener envidia de la maldad y del pecado de otros. Mirar lo que ellos hacen y no hacer lo que ellos hacen. De tal manera que debemos odiar el pecado porque es pecado. Debemos odiarlo por lo que nos hizo, lo que hizo a nuestro mundo y a nuestro Dios. Si queremos ver el verdadero costo del pecado, mira a Jesús en la cruz. O sea, nosotros tenemos que ver el pecado y rechazarlo. No tenemos que mirar complacientemente el pecado, tenemos que rechazarlo a toda costa. Ahora, nuestra naturaleza es amar el pecado, pero nosotros tenemos que rechazarlo en toda su forma. Mira cómo Cristo murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y al ver a Cristo crucificado, ensangrentado, sufriendo, cómo el pecado, mi pecado lo crucificó, lo mató ahí en la cruz. Eso me hace ver qué horrendo es el pecado y que debo de rechazarlo por todos los medios. Aunque mi naturaleza es pecaminosa y me atrae el pecado, yo debo de pedir que el Señor en su Espíritu Santo venga a morar en mí para que me ayude a odiar, a rechazar todo eso que es malo y aprender a amar
aquel que murió en la cruz para perdonar mi pecado y no sentir ni envidia ni atracción por lo que el impío, mundano, filisteo hace. Yo debo de complacerme y gozarme en mi Señor y mi Salvador. Estudiemos la lección del día miércoles y aprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es lo que ponemos en nuestra boca. Muy bien. En la lección del día miércoles nos presenta lo que sería una doble advertencia. Dice lo que ponemos en nuestra boca. Me llama grandemente la atención porque el autor de esta lección puso lo que ponemos en nuestra boca y él está hablando allí en forma plural. Está hablando de manera colectiva, está hablando de que tú y yo ponemos en nuestra boca. Esta realmente es una advertencia porque es un común denominador. Todos tenemos que poner en nuestra boca las cosas con mucho cuidado. En otras palabras, aunque Jesús dijo que no todo lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale, lo que aquí está diciendo es más que eso. En realidad, la primera tentación humana tuvo que ver con la comida. No necesariamente la comida es mala, sino que la tentación del comer y el beber. El ser obediente y comer algo equivocado trajo el pecado y la muerte a este mundo. De igual manera, asimismo, la tentación de Adán y Eva por el comer, esto pasó a ser la desobediencia a todos los hombres. Esa es la maldad que tenemos entre nosotros. Pero también ocurrió en el caso de Noé. Noé se emborrachó, dice la Biblia, y allí lo encontraron sus hijos desnudos, avergonzando a todos. Realmente fue un escándalo terrible. De igual manera le pasó a Lot después de que cayó azufre en la ciudad allá donde vivía Lot. Sus hijas lo emborracharon, tuvieron intimidad con él y de ahí nacieron dos naciones o dos tribus malignas que fueron siempre enemigos del pueblo de Dios. De tal manera que el comer y el beber puede tener graves y terribles consecuencias. Escucha lo que dice en el libro de Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. Deberíamos de leer, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Esta persona que sufre todos estos ay, amoratado de los ojos, problemas, rencillas, pleitos, es una persona que se emborracha y se embriaga. Escucha lo que dice el versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en su color en la copa. Se entra suavemente. Oye, el vino de manera sutil penetra a aquel que lo consume. Versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. O sea, las consecuencias de tomar de una manera desproporcionada y aún tomar en pequeñas cantidades pudiera traer consecuencias a todos aquellos. Hay personas que no solamente usan el alcohol o algunos otros tipos de estimulantes, sino también abusan de esos estimulantes y podemos decir alcohol, droga, cualquier otro tipo de cosa. Estas personas pueden tener consecuencias trágicas. ¿Cuántos de ustedes han sabido que han habido personas que matan a otras personas por andar manejando ebrios o se matan ellos mismos? Matan a la familia y ellos quedan. Entonces, no veas al vino. Dice aquí, ten cuidado, no debes de tomar, ese es un gran problema y un gran peligro. Como una serpiente te va a morder. Esto es con relación al tomar. Pero el versículo 23, capítulo 23, versículo 1 dice algo más tremendo. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. O sea, cuando te sientes a comer con alguien de influencia, de opulencia, de gran posición, ten cuidado lo que vas a comer. Considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, al considerar lo que vas a consumir o a comer, o yo voy a consumir y a comer, ¿debo de ponerme el cuchillo en la garganta? No está diciendo eso. Esto solamente es una figura. Lo que está diciendo es, piensa, esto tal vez no es bueno. El joven Daniel y sus amigos pusieron cuchillo en su garganta. Decidieron comer diferente, beber diferente y conducirse diferente. Esto es con relación al estilo de vida. Me impresiona grandemente lo que dice en este día la lección con relación a aquellos que toman y se embriagan. Escuche lo que dice. Estoy en la parte intermedia de la lección. Dice, el que ha formado el hábito de tomar bebidas embriagantes
está en una situación desesperada. No se puede razonar con él, ni se lo puede convencer de que se prive de esa complacencia. Tiene el estómago y el cerebro enfermos, debilitada la fuerza de voluntad y desenfrenado el apetito. El príncipe de las potestades de las tinieblas lo tiene en una esclavitud de la que no puede librarse. En otras palabras, no solamente es una enfermedad la que produce el consumir alcohol, sino que afecta todas las facultades, totalmente. Ahora, ¿a qué está diciendo? Mira, pon cuchillo en tu garganta. No tomes el riesgo de comer todo lo que hay por allí. Debes de tener cuidado, debes de tener prudencia, debes de comer lo que es bueno, lo que te beneficia a tu cuerpo. Y del comer, todavía comer, porque la temperancia es el uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo. De tal manera que aún lo bueno en gran cantidad puede darle problemas y ha de usted tener cuidado, y yo también. La palabra hebrea bin, traducido como considera bien, expresa la idea de ser cuidadoso al elegir los alimentos. O sea, usted tiene que tener cuidado qué es lo que come. Pero hermano, entonces, ¿qué es lo que tengo que comer? Bueno, el Levítico 11 es bien claro. Allí dice lo que hay que comer y lo que no hay que comer. Pero es que aquellos otros hermanos dicen que esto y que lo otro. Bueno, hay gente que ha ido más allá y miran maldad y pecado en todo. Pero aquí es claro, dice, pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué es lo que está diciendo? La abstinencia total de lo malo. O sea, si hay algo malo que hay que comer, no lo coma. Abstinencia total. ¿Qué es lo que es la temperancia? El uso moderado de lo bueno y la abstinencia total de lo malo. ¿Qué significa la abstinencia? Poner cuchillo en su garganta y no comer algo que le pueda causar mal. También en los banquetes y las bebidas sociales, cuando somos tentados a codiciar los manjares delicados. O sea, cuando vaya a alguna fiesta, alguna celebración, tenga cuidado, tenga comportamiento, tenga prudencia, ponga cuchillo en su garganta. No tome y no coma lo que no debe, porque como serpiente morderá. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día jueves con el tema que es nuestras responsabilidades. Muy bien. En la lección del día jueves nos muestra lo que es nuestra más sagrada responsabilidad. En este día la lección presenta una historia que la había escuchado yo hace muchos años, que podría decir quizás unos 22 años atrás en la iglesia. Y la escuché que esta experiencia fue algo que sucedió en la ciudad de Nueva York, donde una pobre mujer fue ultrajada, abusada, violada y también muerta por los criminales. La mujer desesperadamente gritó, pidió auxilio, dijo a la gente que la ayudaran, y ella desesperada gritaba, y la gente que estaba allá en los edificios, en las ventanas, se asomó para ver el crimen que estaban cometiendo, pero vieron y se hicieron de la vista gorda, giraron su rostro para darle la espalda y continuaron haciendo lo que estaban haciendo. Lo que sucedió que al día siguiente encontraron a aquella mujer muerta, toda ultrajada. La mayoría de la gente miró por la ventana y volvió a hacer lo que estaba haciendo. Pronto los gritos de la mujer se detuvieron. Más tarde la encontraron muerta por causa de numerosas puñaladas. En este día de la lección nos da una advertencia. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad denunciar todo aquello que está mal. No podemos quizás enfrentar las fuerzas del mal que están actuando allá afuera, pero no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos en silencio y no decir nada ante esta situación. Escuche lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 33, el verso número 8, dice: cuando yo dijera al impío, impío, ciertamente morirá, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué principio espiritual básico se revela aquí? O sea, tú no puedes dejar que el impío actúe y no decirle nada. De tal manera que tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que proclamar que un día va a venir a juicio, que el impío debe dejar de actuar impíamente y debe de buscar a Dios mientras hay tiempo. Dice, podemos no ser capaces de actuar contra el crimen, pero si nos mantenemos en silencio sobre lo que vemos, compartimos la culpa con el criminal por nuestro silencio y llegamos a ser cómplices.
por aquí hay muchas personas que son de México y hay una frase que ellos dicen muchas veces. Dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. En otras palabras, hechor y consentidor tienen el mismo pecado. De tal manera que hay que denunciar el crimen, el abuso. Hay que dar a conocer que el crimen es crimen cualquiera sea. El pecado es pecado y tú debes de señalarlo. Yo debo de señalarlo y decir, esto no es correcto, esto ofende a Dios, esto es pecado. Sean crédulos o no sean crédulos, tú y yo tenemos que decir, esto no está bien. Ahora, no podemos hacer que la gente haga lo que nosotros hacemos, pero sí podemos advertirles que ellos van a enfrentar un juicio, por lo tanto deben de conducirse de manera prudente, apartarse del mal y buscar a Dios, arrepentirse, reconociendo sus maldades y buscar aquel que puede perdonar su pecado. Así es que no podemos seguir en silencio, tanto participar en el crimen es hacerlo como callarlo. Hechor y consentidor tienen la misma paga. En este día la lección nos manda el libro de Proverbios capítulo 24, versículo número 11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, tú eres responsable, yo tengo la responsabilidad de proclamar. Alza tu voz en cuello y anuncia al pueblo su pecado. No estoy diciendo que andes por ahí condenando, señalando y censurando. Estoy diciendo, di, esto no está mal, esto ofende a Dios, yo no participo, y puedes de esta manera salvar a un pecador. Recuerda que el que salva a un alma cubre multitud de pecados. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Palabras de Verdad nos ha mostrado ser una fuente de bendición que ha regado nuestras almas con la esencia de la verdad para poder vivir santa y piadosamente. Y al mantener la verdad en nuestra boca podemos no solamente vivir para vivir en la eternidad, sino sembrar en esta vida para cosechar y hacer que aquel que tal vez está ciega, que tal vez no puede ver, pueda ver un poco de luz en esta vida. De tal manera, como decía mi abuela, ser sincero es ser potente. Esta semana hemos aprendido temas de grande importancia. Hemos de edificar nuestra fe. Cristo murió por ti y un día tú vas a morir. Por lo tanto, he aquí hoy el día de salvación. Este es el tiempo en el cual tú y yo podemos proclamar la verdad. Podemos tener con responsabilidad, hablar lo que conviene, lo que edifica y lo que bendice a otros. De tal manera que solo hay algo para hacer para ti y para mí en esta vida. Y es tomar la responsabilidad de dar a conocer estas verdades para que cuando venga el juicio, todos aquellos que escucharon, atendieron la voz y obedecieron a la palabra de Dios puedan ser salvos. Leo literalmente: las almas que viven en nuestro alrededor deben ser despertadas y salvadas. Todos ejercen una influencia en favor o en contra de la verdad. Deseo llevar conmigo una evidencia inequívoca de que soy de los discípulos de Cristo. Necesitamos algo más que solamente la religión del sábado. ¿Qué es algo más que la religión del sábado? Bueno, es vivir para dar testimonio para aquellos que aún no conocen del Señor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas personas evitan eso y como resultado manifiestan descuido, negligencia, falta de vigilancia y de espiritualidad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas personas son indiferentes, son negligentes, descuidan la fe y por lo tanto tienden a tener grandes conflictos y problemas en esta vida y traen para ellos consecuencias terribles. Escuchen lo que dice la lección. Hablad de fe, de una fe viva, cultivad el amor por Dios, evidenciad ante el mundo todo lo que Jesús es para vosotros. Exaltad su santo nombre,
hablar de su bondad, hablar de su misericordia y hablar de su poder. De tal manera que hemos de proclamar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en todo tiempo, dentro de tiempo y fuera de tiempo, como el apóstol lo enseña. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición para ti y para mí y para todos aquellos que estudiaron esta lección de manera muy diligente. Por ejemplo, aprendimos el conocimiento de la verdad. El alumno, el aprendiz, tiene que oír, tiene que aplicar, tiene que concentrarse, edificar y enfocarse en estudiar y experimentar las lecciones que recibe, aplicar su mente a ellas y ponerlas en práctica. De tal manera que el conocimiento de la verdad es una experiencia práctica con nuestro Dios. No solamente es información, no solamente es doctrina, es más que la teología. Este es el conocimiento de la verdad. Descubrimos en el tema número 2, robar al pobre. Si alguien roba, hace mal. Pero si alguien roba a aquel que no tiene, es aún peor. Porque Dios un día va a juzgar a todos aquellos que mal hacen en esa existencia. Realmente hay personas que despojan al pobre, le hacen trampa, le quitan las cosas con engaño. El poder, la influencia y el abuso de ella, Dios un día lo va a juzgar. Por lo tanto, no se debe de abusar ni de robar a aquel desprotegido ni al pobre. Durante esta lección comprendimos que no debemos de estar celosos de los impíos. Hay personas que se están fijando lo que los malos hacen. Y cuando usted contempla el pecado y lo contempla, tiende a aceptarlo. Y después de aceptarlo, tiende a hacerlo. De tal manera que usted y yo no tenemos que estar celosos de los impíos. Porque los impíos piensan mal, hablan mal y hacen mal. De tal manera que ellos están pensando en el robo, en el abuso y en todos los actos malos. Nosotros no tenemos que poner nuestros ojos y codiciar el mal. ¿Por qué? Hemos de pensar más bien en las consecuencias que eso traerá. Cómo Dios un día que venga a traer juicio, esos que ahora aparentemente que están bien disfrutando de su maldad, de su pecado, de su abuso, un día van a enfrentar el juicio. Y como consecuencia pueden perderse para siempre. Hemos nosotros de despreciar esas cosas. Hemos de amar al pecador, pero despreciar el pecado. De tal manera que hemos de odiarlo y amar al pecador, sobre todo aferrándonos del brazo poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ama al pecador y me ama a mí y me ayuda a resistir el mal, a acercarme a Dios para poder aprender a hacer el bien. Realmente la lección de esta semana nos mostró temas de grande importancia, como por ejemplo lo que ponemos en nuestra boca. Realmente la primera tentación fue por comer. Adán y Eva comieron y como consecuencia desobedecieron. Y al desobedecer, este mundo cayó en pecado, la maldad apoderó todo este mundo, todo empezó a destruirse poco a poco y este mundo va en decadencia. ¿Por qué? Por haber aceptado la tentación de comer. Esta semana aprendimos que no tenemos que comer desmedidamente, hemos de tener temperancia, utilizar lo bueno y abstenernos total de lo malo. También comprendimos que no tenemos que contemplar el vino, codiciarlo para tomarlo. ¿Por qué? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? Para aquel que con el vicio ha caído en la trampa del enemigo. El enemigo lo sedució, cayó y engañó su corazón y ahora lo tiene prisionero, producto de los estupefacientes, el alcohol y todos los vicios que nosotros conocemos. De tal manera que nosotros no tenemos que caer en este mal. Lo que ponemos en nuestra boca nos mostró que tenemos que tener cuidado con la tentación, como Adán y Eva, como Noé, como Lot, que después de tomar, emborracharse, uno quedó allí desnudo, el otro, las hijas, lo poseyeron como hombre y de esta manera nacieron hijos de perversión. Así es que hemos de tener cuidado con el vino, con lo que vamos a comer. Cuando nos invitan a algún lugar, dice, pon cuchillo en tu garganta, lo que significa abstenerse al máximo de todo lo que pudiera perjudicarte en esta vida y tiene consecuencias para vida eterna.
hemos de tener cuidado hasta con lo que comemos. Y para finalizar, descubrimos cuál es nuestra responsabilidad. Y dijimos que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La mayoría de la gente ha visto el mal y nuestra primera responsabilidad es advertir al impío. Y leo literalmente lo que dijo el versículo de ese día. Dice: cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. De tal manera que tú y yo somos responsables de si el impío se pierde. Hemos de advertirle, hemos de mostrarle el mal y hemos de proclamar cuando el mal está mal. Hay que decirlo, no hay que tener temor. ¿Por qué? Porque el Señor está de nuestra parte. Si tendríamos que llegar a perecer por decir la verdad, pues que perezcamos. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ser capaces de actuar contra un crimen, pero si nos mantenemos en silencio sobre lo que vemos, compartimos la culpa con el criminal. Así es que tú y yo no tenemos que ser partícipes de los crímenes de los criminales. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo tema es Detrás de la máscara. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de mi escuela sabática, ponle allá abajo like o que te gusta. Déjanos tu comentario, escríbenos dónde te encuentras, qué país, qué iglesia, quién es tu pastor, desde dónde nos miras. Por favor, haznos tus comentarios. Queremos agradecer a los hermanos de allá de Norte, Baja California, que nos están sintonizando todas las semanas a través del canal de YouTube. Y si tú quieres saber más de nosotros, búscanos en WordPress, miescuelasabática.wordpress.com, o si no, búscanos en Facebook, Mi Escuela Sabática. Búscanos allí, ahí nos vas a encontrar. Puedes también encontrarnos en Twitter y aquí mismo en el canal de YouTube. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Nos vemos la próxima semana. Y si esta lección ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser parte de esta bendición, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y no te olvides, esta lección es una lección de colección. Allá abajo hay un link que te va a llevar a una página segura donde puedes solicitar los videos o los audios de los comentarios de la escuela sabática del pastor Alejandro Bullón. Así es que no lo pienses, allá abajo recibe esta colección y te vas a recibir una gran bendición. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.